Bienvenidos a Pensamiento Crítico en este viernes, cierre de semana laborable, por cierto, y el día de hoy tengo al doctor César Paz y Miño, médico, científico, catedrático de la UDLA y director del Centro de Investigaciones de la misma universidad. Pero bueno, vamos a hablar con él sobre un tema que es interesante, apasionante, pero también tremendamente polémico y tiene que ver con los transgénicos. César Paz y Miño, a propósito, felicitaciones porque hace algún tiempo también ya, no, y hace poco realmente hubo un reconocimiento al mejor científico del Ecuador y hace poco también estás dentro de los 5 científicos más influyentes en ese sentido. Orgullo ecuatoriano, por cierto, César Paz y Miño, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días. Buenos días, entremos en materia. Los transgénicos, al final se ha generado un debate, pero más allá del debate que se ha generado, me da la impresión que no hay el conocimiento a profundidad para que ese debate sea serio y sea responsable sobre los transgénicos. Así es. Yo creo que ha habido mucha más bulla que en realidad información que sea confiable, que sea discutible, y por eso es que han habido dos posiciones siempre, ¿no? La gente que ha defendido que los transgénicos son malos y por el otro lado los científicos que han dado pruebas de que no es verdad que sean malos. De hecho, revive esta polémica porque hace muy pocos días la Academia de Ciencias de Estados Unidos hizo una revisión durante 2 años de toda la producción científica alrededor de los transgénicos y de los posibles daños, y la conclusión es que no es verdad, que no son dañinos y que los riesgos que representan los transgénicos, sobre todo el problema está en los alimentos transgénicos. Entonces, la conclusión de este estudio se ha hecho por unos 70 investigadores, revisaron más de 900 publicaciones científicas serias, participaron gente, hicieron discusiones públicas. La conclusión es que tienen la misma condición que los alimentos, digamos, producidos de la forma tradicional. Incluso llegan a un poco más allá. Dicen que los alimentos transgénicos, al compararlos con los alimentos que se obtienen por agricultura tradicional, tienen los mismos riesgos. Y entonces, ahora ya no se habla solo del tema riesgos, sino de dónde provienen los alimentos. Okay, pero vamos por parte para que nuestra teleaudiencia comprenda y dimensione realmente este tema. O sea, ¿qué es un transgénico? Transgénico tiene que ver con organismos genéticos modificados y en ese sentido, ¿cuál podría ser los riesgos? Hay 2 condiciones que le definen al transgénico, ¿no? El tema de usar ingeniería genética de forma artificial para producir nuevas características en un organismo. Por eso se llama organismo modificado genéticamente. Entonces, la transgénesis puedo hacerla por inyección de material genético extraño, nuevo. Por ejemplo, puedo meter un gen de resistencia a las infecciones en una planta. Las plantas también tienen infecciones. Y así producir una planta transgénica que es resistente. También puedo usar la transgénesis para muchas cosas. Por ejemplo, puedo producir vacunas, puedo producir anticuerpos monoclonales, puedo producir hormonas. Ya estamos hablando para el ser humano. Entonces sí, porque la transgénesis no es solo aplicada a la parte de alimentos y plantas, sino también está aplicada a todo lo que es biomedicina. Y entonces es una herramienta más bien muy eficaz que ha mostrado que ha tenido productos muy interesantes. En algún momento leí incluso algo que me llamó la atención, es que Brasil, creo que era Brasil, había producido un mosquito genéticamente modificado para combatir el dengue. ¿Eso es posible? Así es. Y además de ese es uno de los planteamientos que hace justamente Brasil, que podría modificar el mosquito para que sean infértiles, con lo cual estarían evitando la transmisión de la enfermedad del dengue, porque el mosquito necesita de sangre para reproducirse. Entonces, una de las maneras de bloquear digamos, el ciclo vital de este virus es a través de bloquear la reproducción del mosquito. Entonces, el meter un nuevo individuo estéril
bloquearía eso. Entonces, claro, ahí viene un poco la discusión que se ha generado de cómo sería el impacto en la especie, en especies similares, en todo el ambiente, ¿no? Y parecería, según los datos que estoy exponiendo de este estudio serio de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, que todos estos mecanismos han sido bastante bien controlados en el laboratorio y podrían ser de un uso confiable. Ahora, hay un hecho que no lo podemos negar. A medida que pasa el tiempo, la Tierra, el planeta Tierra, se va a ir deteriorando. Eso es así. Se habla de escasez de alimentos. El tema de el uso de los transgénicos en la producción de los alimentos podría ser una herramienta que permita combatir esa escasez en términos de producción y en términos de productividad. Es decir, ese futuro que está ahí se puede neutralizar los riesgos si usamos adecuadamente los transgénicos, primer punto. Y segundo punto, ¿qué tipo de regulación requeriríamos a efectos que se lo use de forma adecuada? Hay dos cuestiones, ¿no? Hay 2.000 millones de hectáreas de transgénicos en el mundo. 2.000 millones de hectáreas. Entonces, quiere decir que ya están aquí. De hecho, los productos derivados de transgénicos son de más de 3.600 productos. Entonces, estamos en contacto todo el tiempo con los transgénicos, pasta de tomate, algodones, etcétera, que son transgénicos, maíz mismo, soya. Entonces, está aquí. El tema es que fueron producidos de una manera para mí un poco aberrante. La producción, que fue hacer un negocio con los transgénicos, y no necesariamente para solucionar problemas de alimentación, sino para solucionar problemas financieros. Y ese es para mí el tema aberrante de una tecnología que es brillante para obtener organismos que podrían mejorar muchas de las cuestiones. Por ejemplo, hay que diferenciar lo que es un transgénico que tenga, que se defienda contra infecciones, que es un proceso diferente, a lo que es un transgénico que tenga mejores productos, por ejemplo, vitaminas, aumento de vitaminas o de minerales que uno quisiera mejorar en un producto que vaya al consumo. Ya, pero los riesgos que me acabas de mencionar de aquellos que de forma aberrante utilizaron la industria de los transgénicos para más, con objetivos financieros, eso pasaría básicamente por temas de marcos jurídicos y regulatorios y se podría evitar. Exactamente. Ahora, muchos de los países han reclamado que se tiene que tener etiquetado los productos que tengan transgénicos, y ahí también hay una discusión porque hay países que dicen que debería existir una tolerancia en el producto y se habla de 0,1 hasta 5% de tolerancia dependiendo de dónde y dependiendo del producto. ¿Por qué? Porque sabemos que existen ya y están tan diseminados que en un momento determinado te tocan. Ahora, ¿está descartado, de acuerdo a estos trabajos científicos que has mencionado, que el uso de transgénicos en alimentos puedan hacer daño o puedan causar afectaciones en la salud del ser humano? Así es. ¿Descartado? Descartado, porque además se hace una comparación interesante. Dice que tanto los transgénicos como los productos de origen de la agricultura tradicional, digamos así, tienen los mismos riesgos. ¿Y a qué se refiere cuando se habla de los mismos riesgos? Porque están sometidos también a pesticidas. Y uno de los riesgos mayores de los transgénicos son los pesticidas. Y entonces tanto los de agricultura tradicional como los transgénicos están sometidos a las mismas presiones. Incluso hay muchos de los productos que fueron obtenidos por variación genética natural o inducida, digamos así, que se los hizo por mutaciones inducidas con radiación o con químicos. Y nosotros simplemente estamos consumiendo productos derivados de eso, o sea, mutantes derivados de eso. Entonces, hay una serie compleja de problemas en relación al alimento, y por eso se habla ahora de la seguridad alimenticia, pero en relación justamente al producto, cómo fue obtenido. Ya ni siquiera se discute cómo fue obtenido, sino el producto qué es,
qué tiene, qué riesgos. Ahora, salgámonos ya para terminar de los alimentos y vamos, ¿el uso de transgénicos puede ser una herramienta para combatir el cáncer, por ejemplo? Sí, de hecho ahora hay además los transgénicos de pronto un rato van a pasar de moda, porque ahora tenemos una técnica mucho más avanzada en genética que se llama la técnica de edición genética, se llama CRISP. Pero esta técnica de edición genética permite modificar los genes a través de quien esté manipulándolos. Entonces yo puedo borrar un gen y volver a producirlo. Por lo tanto, estoy cerca de hacer lo que la genética ha tenido como sueño, la terapia genética. Y eso puede ser aplicado a cáncer, a diabetes, Alzheimer, etcétera. Y por eso es la gran importancia que se está dando a esta temática de la ingeniería genética. Una pregunta para una respuesta sí o no, que va a servir como abreboca para un pulso político. ¿El Ecuador, el marco regulatorio jurídico del Ecuador, permite este desarrollo de los transgénicos? El marco jurídico dice no semillas transgénicas. Nunca habla de los transgénicos en general. Y eso tenemos, lastimosamente, están aquí. Por lo tanto, significa que el Ecuador también tiene que dar una respuesta incluso al problema alimentario. César Paz y Miño, médico y científico, muchas gracias por estar con nosotros y tratar este tema que debemos comenzarlo a debatir aún más porque es una realidad.